El año 1982 me sorprende a bordo del crucero General Belgrano. Yo era guardia marina, recién egresado de la Escuela Naval y recién bajado del viaje en la fragata Libertad. Como todo guardia marina, uno empieza a hacer sus primeros aprendizajes a bordo de una nave de guerra, con el entusiasmo de cualquier profesional recién recibido. La vida del guardia marina a bordo es la misma vida, parecida o equivalente a la de un residente médico, donde está haciendo sus primeros palotes en su vida profesional. Claro, en pocos meses se desató el conflicto por Malvinas y el aprendizaje tuvo que ser rapidísimo. Todo para lo cual nos habíamos preparado en la Escuela Naval, lo tuvimos que poner a full en esas instancias. Y yo ya venía curtido porque de chiquito me gustaba el mar, tengo alma de marinero, parece que es una cuestión familiar porque mi hermano también había elegido la marina mercante. Y bueno, los dos estábamos en el mar, cada uno en su propia marina, pero unidos por ese amor común que es la vida a bordo, la vida en el mar. La vocación por el mar no me agarró de adulto o de joven. Ya desde chico el mar me atraía. Tanto es así que hice el secundario en el Liceo Naval Militar, en Río Santiago. En aquella época se encontraba en proximidad de La Plata y al lado de la Escuela Naval. Con el tiempo, esa vocación se fue enraizando y después decidí seguir la carrera naval en la Escuela Naval. El conflicto a mí también, obviamente, me sorprende en el año 1982, con 21 años. Y a diferencia de mi hermano, yo entré en la Escuela Nacional de Náutica. Soy egresado del Liceo Militar General San Martín, de la promoción 36, la cual también tiene muchos veteranos, fundamentalmente en el ejército. Y a mí me tocó la Marina Mercante. Una vez finalizado el liceo, ingresé a la Escuela Nacional de Náutica, ya que mi vocación eran los viajes y la aventura, flor de aventura tuvimos. Y ahí me sorprende el conflicto de Malvinas. Yo estaba cursando el último año de cadete en la Escuela Nacional de Náutica, que es el cuarto año, en tareas de pilotín, que son las prácticas a bordo para finalmente recibirme y ejercer la profesión como oficial de la Marina Mercante. Yo estaba en un buque mercante destinado a la línea Caribe y Golfo de México. A la vuelta, en el puerto de Buenos Aires, nos informaron que el buque iba a estar afectado al conflicto de Malvinas para llevar provisiones, armamento, municiones, una pista de aviación desmontable y otras cosas más que servirían para el combate. Llegamos a las Islas Malvinas, fuimos el primer buque en romper el bloqueo y estuvimos aproximadamente unos 10 días en las islas, primero descargando a los buques ingleses incautados y a posteriori en el muelle de Puerto Argentino. Finalizada la descarga, pudimos ir hacia el continente el día 1 de mayo por la mañana. Y navegando hacia el suroeste de las islas, fuimos atacados por un avión, el cual nos tiró 4 bombas y cañón de 20 milímetros. Yo estaba en el puente en ese momento y veía las municiones rebotar en cubierta y la primera bomba que vi rebotó en un carrete de una grúa, cayó al agua y explotó. La última bomba la descubrimos el domingo 2 de mayo a las 8 de la mañana, que había pegado de lleno en una bodega y no explotó, gracias a Dios, sino lamentablemente no estaría acá hoy. Básicamente ese es el relato que puedo decir del ataque y que fuimos atacados por error, por un error de inteligencia, fuimos atacados por un avión argentino, una 4B. ¿Cómo me entero yo de mi hermano? Porque, como han dicho, mi hermano lo atacaron a Belgrano el día 2 de mayo. Cuando descubrimos la bomba, fuimos destinados a Tierra del Fuego, Bahía San Sebastián. Llegamos un lunes a la madrugada y viene nuestro radiooperador del buque Formosa informando que el crucero Belgrano había sido hundido. En ese momento el radiooperador no sabía que mi hermano estaba en el Belgrano, por lo cual le dije, mirá, yo tengo un hermano ahí. Y bueno, esa fue la historia. Con el transcurrir del tiempo, las noticias que venían del Belgrano no eran muy positivas. Eso fue el lunes
3 de mayo en la madrugada. Y yo estuve sin saber si mi hermano estaba vivo o no hasta el día jueves por la tarde que pasamos enfrente a Mar del Plata y fui informado por el radiooperador que le había llegado un telegrama de la Armada y al día siguiente llegamos al puerto de Buenos Aires, día viernes. Ahí estaban mis padres junto a mi hermano y por suerte y gracias a Dios pudimos reunirnos todos sanos y vivos. A mí el conflicto, la guerra de Malvinas, me sorprendió, o la inicié a bordo del portaaviones 25 de mayo, que ahí por cuestiones operativas fui embarcado para el 2 de abril. El crucero en ese momento estaba en reparaciones y cuando el portaaviones vuelve a Puerto Belgrano me vuelvo a embarcar en el crucero. A mi hermano lo hacía navegando alegremente por el Caribe. Había estado en las islas del Caribe, había recibido una hermosa carta de mi hermano paseando por México y operando en México, hasta que me entero en navegación, ya a bordo del crucero, de que el buque en el que él estaba lo habían mandado a cargar armamento y otras provisiones a algún puerto de la costa argentina y que había sido destacado a Puerto Argentino, en las Malvinas. O sea, él llegó a ver las Malvinas, yo no las vi. No las vi porque nos hundieron el 2 de mayo. ¿Cómo me entero de la suerte? ¿Cómo me entero de que mi hermano fue bombardeado? Bueno, el 1 de mayo a la noche estaba cenando en la Cámara de Oficiales y viene un teniente de corbeta dando la novedad de que el Formosa había sido atacado y le habían tirado bombas. Era toda la información que tenía. En ese momento, por supuesto, que ahí reaccioné mal. O sea, no sabía qué era lo que estaba pasando. La cuestión era absolutamente incierta, pero por suerte a los 10-15 minutos este mismo teniente de corbeta vino con la información de que el Formosa había recibido las 4 bombas y que habían explotado en el agua, que estaban todos bien, a salvo, y que estaban navegando, creo que rumbo al continente, si mal no recuerdo. Esa misma noche descubrimos crucero de guerra porque íbamos a tangentear la zona de exclusión y todo el mundo despierto de noche, preparados para el combate. Y a la tarde siguiente es cuando nos atacan los torpedos del submarino inglés Conqueror. A mi hermano lo ataca un avión, a mí me ataca un submarino. Él marino mercante, yo marino de guerra. Él terminó el liceo militar, yo terminé el liceo naval. Nuestras vidas parecen que no tangentean, pero tenemos un punto en común, que es la formación para el mar, por el mar. O sea, es lo que nos atrae, la vida en el mar, la vida a bordo de un barco. Lo que se me ocurre es pensar en las partes positivas del conflicto. Y yo creo que rescato fundamentalmente 2. Y en mi situación fundamental y pensando en la sociedad entera. La primera que me viene a la mente es en lo que respecta a la formación de nuestra Marina Mercante y los cadetes que se están por recibir de oficiales. Y como dije, la Marina Mercante en general, incluso todos los que están en este momento a bordo ejerciendo la tarea de oficiales. En cuanto a eso, lo que debo decir es que la guerra me brindó la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y por otro lado, es muy raro que un marino mercante esté envuelto en un conflicto. No es raro, pero sí probable. Por lo que yo sugiero a todos los profesionales de mi área que estén preparados para este tipo de conflictos. Porque siempre puede suceder, uno nunca sabe, pero existe la posibilidad y hay que estar preparado. Y en cuanto a la sociedad entera respecta, es decir, la importancia que tiene la Marina Mercante en los conflictos bélicos. ¿Por qué digo esto? Porque la Marina Mercante es como si fuese una cuarta fuerza civil, pero en el caso de un conflicto, la Marina Mercante lleva provisiones, lleva víveres y lleva infinidad de cosas que permiten el abastecimiento de las fuerzas militares que están actuando en el conflicto. Y esa es fundamentalmente
la importancia enorme que tiene la Marina Mercante en cualquier país del mundo. De la preparación estoy absolutamente de acuerdo. Durante el conflicto, en lo personal, realmente uno no piensa, actúa, porque se va la vida en lo que aprendiste y en lo que puedes aplicar. Con el tiempo, refrescando recuerdos, momentos vividos, uno se da cuenta que la guerra es como, o sea, la preparación para la guerra o para el conflicto es como un cinturón de seguridad. Vos no sabes cuándo vas a chocar. Exacto. En dónde, cuándo, pero en algún momento quizás pueda llegar a chocar. Y existen muchísimos Yo casos. tuve la suerte de poder transmitir parte de mis vivencias, fui profesor de la Escuela Naval, hablé con los cadetes acerca de estas vivencias, de la importancia de aprender, de saber, porque ellos son los que van a manejar el buque, van a manejar sobre todo a la gente en situaciones muy difíciles, situaciones impensadas en la vida normal, límites. Y para eso, si bien el grado máximo de preparación es casi imposible, pero tenés que estar muy preparado. La responsabilidad es grande. La Armada tiene un proceso largo de formación y de educación. Uno entra a la Escuela Naval y el primer año en un buque tiene que limpiar los baños, por ejemplo. Pero desde limpiar el baño hasta ser comandante de un buque o hasta dirigir operativamente una flota en el mar, hay un proceso muy largo. Uno tiene que aprender muchas cosas. Hay distintas etapas. Cada etapa lo va preparando para una nueva responsabilidad, para un nuevo escalón. Lo importante es concientizarse, aprender. Todo esto está respaldado por un plan educativo a lo largo de 40 años de carrera prácticamente. Igual que un médico, nunca dejamos de aprender. Nunca aprender de otras armadas, aprender de otras disciplinas, todo eso nos enriquece para la formación del futuro oficial naval y el futuro conductor del arma.